Vamos. Estamos en este ciclo de entrevistas con candidatos y candidatas a diputados nacionales. En este caso nos visita Juan Manuel Samosas, candidato a diputado por Provincias Unidas, y en este caso la única representación del sur, por lo menos en los primeros lugares, en los primeros 9 lugares. Muchas gracias por haber venido, Juan Manuel, y sobre todo preguntarte, estamos a poco más de 15 días de la elección, ¿cómo venís transitando esta campaña? ¿Te has enfocado en lo que es el sur provincial? ¿Has recorrido un poco más? ¿Cómo se viene organizando todo ese proceso? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos entrando ya en las etapas más decisivas de la campaña. En una primera etapa, recorriendo mucho el interior, el sur, los departamentos del sur, las ciudades y cabeceras de departamento, pero también muchos barrios de aquí de Río Cuarto y sobre todo en esta última etapa más recorriendo instituciones, organizaciones y también con vecinos de aquí de la ciudad de Río Cuarto y con mucha expectativa, como que vemos que está tomando cada vez que se acerca la fecha un poco más de conocimiento a la gente de lo que va a ser la elección, donde al principio pues, naturalmente con mucho desconocimiento de qué es lo que se vota, qué se está eligiendo, y ahora es como que está bastante más en interés y en conocimiento de la gente. Con esto que justamente se habla, o se ha dicho en las últimas elecciones, en general en los últimos entonces que los argentinos hemos tenido que votar, de la apatía, del desinterés o del hartazgo, ¿notan algo de eso los vecinos o hay una predisposición un poco más a interiorizarse, que es lo que se va a estar votando ahora? Yo creo que lo que hay es una frustración de muchos vecinos que apostaron a un cambio y creyeron que podía ser este gobierno nacional la alternativa de mejorar el fracaso del pasado y hoy se ven frustrados ante esa situación y la verdad que están viendo que no solo que no hay resultados, sino que se encuentran peor que antes. Y me refiero a comerciantes, empresarios que quieren y que no invierten porque no hay previsibilidad, trabajadores que no llegan a fin de mes, eh, docentes y todo lo que es el sector educativo que ve que se ha desfinanciado sus universidades, sobre todo las universidades obviamente públicas. Vemos que hay familias con discapacitados, jubilados que le están pasando muy mal y creo lo que se percibe hoy, al menos en todos los sectores, es ese nivel de frustración que seguramente lleva a otro fracaso. Y eso hace que, por supuesto, el contexto sea especial. ¿Qué recepción han tenido de lo que ustedes han podido ver de lo que es Juan Schiaretti, el ex gobernador y quien es el principal candidato de Provincias Unidas, en el marco de una campaña que lo lleva a una lista de la Libertad Avanza que no tiene candidatos tan conocidos, por lo menos a nivel provincial? Bueno, la verdad que Juan Schiaretti es Córdoba, entonces ha sido 3 veces gobernador, ha transformado la provincia, Río Cuarto en particular, hemos trabajado juntos cuando me tocó ser intendente a los 8 años y pudimos hacer desde obras trascendentales que tienen que ver con mejorar los servicios, pavimentos, cuneta, de desagües, cloacas, hasta programas de salud, de educación. Es una figura muy presente que tiene los niveles más altos de reconocimiento en toda la provincia, entonces es fácil cuando tenemos encabezando este nuevo espacio que además no está solo representado por Córdoba, sino también por otros gobernadores de otros espacios políticos, como Maxi Puyaro, el radical de Santa Fe, Corrientes también, vale radical, de Jujuy, del sur. Entonces, esto, a diferencia de otras elecciones de medio término, obviamente que en esta oportunidad no estamos solos, ¿no? Como otras veces que defendíamos con una banderita nuestro modelo de Córdoba casi en soledad. Hoy tenemos una opción nacional, una opción real, no solo para enriquecer el debate en el Congreso Nacional, sino también pensando en lo que va a ser la elección del 2027 y tener un presidente del interior con una mirada federal, con una mirada en el hacer y en gestiones exitosas, que es lo que estamos planteando en Provincias Unidas. La idea es dejar, a partir de Provincias Unidas, dejar de atrás quizá un poco el término del cordobesismo, digo, ampliarlo un poco más al resto del país. Es como una cuestión a veces que uno piensa casi de federal y unitario en términos de lo que se está planteando, ¿no? Con el gobierno nacional y con la falta de recursos para con los gobiernos provinciales.
Hay claramente un paso superador de lo que es el cordobesismo y que significa eh, ponernos de acuerdo, aún no perteneciendo a un mismo partido, y constituir un espacio que los represente a todos como Provincias Unidas, y con una mirada, como te decía, del interior del interior. Lamentablemente los últimos gobiernos que hemos tenido han tenido una mirada centralista, una mirada porteña, que ha hecho que se desconozca lo que pasa en el interior, que se desconozcan las economías regionales, lo que el interior puede dar, que se desconoce lo que pasa en el interior. Hoy tenemos un gobierno nacional con una mirada absolutamente insensible, cruel, autoritaria, que genera agresión, que genera descalificación, agravio, y por otro lado tenemos un modelo que apuesta a todo lo contrario. Yo creo que son momentos donde Argentina necesita más diálogo, más consenso, más acuerdo, y sobre todo necesita gente capacitada para el momento histórico que se vive. Y yo creo, si vos me preguntas cuál es la principal falencia que veo hoy en el gobierno nacional, es la falta de gestión, la falta de capacidad de cuadros preparados, porque una gestión de un país no es solamente la macroeconomía. Hay muchas otras áreas que son importantes y trascendentales para que el país pueda salir adelante. En su momento, bueno, los diputados nacionales por Córdoba de Hacemos por Nuestro País tuvieron cierta contemplación los primeros meses con el gobierno nacional, acompañando algunos proyectos como la ley base, después de un par de modificaciones, por supuesto. ¿Hay alguna revisión, no sé si autocrítica, pero hay alguna revisión que se haya hecho de esa postura? ¿Cuál es la postura con la que se va a plantar ahora Provincias Unidas en el Congreso? Una postura racional, sensata, de darle gobernabilidad en los primeros meses a un gobierno que había sido elegido por la ciudadanía y que carecía de las herramientas para precisamente poner en marcha el proyecto que la sociedad había votado, pero siempre defendiendo nuestras banderas. Digamos, nunca fue un cheque en blanco. Por el contrario, cuando se tuvo que plantear en contra de las retenciones, no se acompañó. Las privatizaciones de determinadas empresas no se acompañaron. Lo que claramente, cuando se empezó a avanzar a medida que fue transcurriendo el tiempo en cuestiones que ya atentaban contra el financiamiento de las universidades públicas, contra nuestros jubilados, contra los sectores más desprotegidos, o las personas con discapacidad, el Garrahan, bueno, indudablemente, claramente son banderas que nuestro modelo de gestión no acompañó ni va a acompañar. Hoy creo que tenemos en claro que hay un contraste muy grande, y lo nuevo en esta elección es Provincias Unidas. Por eso estamos con mucha expectativa, incluso después de la elección también, que más gobernadores se sumen para lo que va a significar una opción real de poder nacional en el 2027. El otro día escuchaba al ex legislador Aurelio García de los Ríos planteando que, en su opinión, por supuesto, el gobierno provincial estaba cooptando intendentes radicales, siendo un poco crítico de eso, o de cierta pérdida de identidad, entre comillas, de los intendentes radicales. ¿Cómo lo ven ustedes con este armado que tiene figuras importantes del radicalismo como Maximiliano Pizarro a nivel nacional? Como te decía recién, este es un paso superador donde claramente lo representan gobernadores de distintas pertenencias, y el caso de Maxi Puyar es un ejemplo, pero también el de Corrientes, Jujuy, y más de 1000 intendentes de todo el país que están acompañando. En Córdoba son más de 300, pero porque es una cuestión hasta natural que se viene dando hace muchos años en Córdoba, con el gobernador Juan Schiaretti, de trabajar sin importar cuál era el color político y generando obras, programas, desarrollos con cada uno de los intendentes, y hoy con Martín Zarzuela, que profundice ese modelo. Entonces vos encontrarás intendentes no solo que lo expresan y lo han manifestado, sino que trabajan en conjunto con el gobierno provincial en el desarrollo de sus programas. Entonces, yo creo que esto es un paso superador al cordobesismo, porque precisamente nadie pierde la identidad, nadie pierde sus valores. Por el contrario, se complementan por un paso superador que tiene que ver en un contexto nacional excepcional, extraordinario. Es la primera vez que una figura disruptiva como Javier Milei gobierna el país desde el 83 y del retorno de la democracia, alentando en contra del propio Estado. Y esto hace que, indudablemente,
haya un convencimiento de que la salida tiene que ser una salida de una construcción de un país sensato, normal, con gente capacitada, con gobernadores que tienen experiencia y que entienden que a través del diálogo, de los consensos y del hacer, siempre respetando y acompañando al sector privado, nuestra producción, con una mirada, como decía también, de la universidad pública, de banderas que compartimos y que tenemos en esta oportunidad de Provincias Unidas un desafío realmente de opción nacional. Si llegara a ocupar una banca de algún proyecto, una iniciativa en particular que presentaría o que tenés. Bueno, estas que tienen que ver con incorporar la mirada productivista, el modelo de la defensa de nuestra universidad pública, los programas de empleo que favorecen y generan la oportunidad para nuestros jóvenes, el primer paso, el programa Volver al Trabajo, que es tan importante y que se practica con el más 26 en Córdoba, que nosotros en Río Cuarto, en nuestra gestión, también lo pusimos en marcha. Son algunas de las iniciativas que tienen que ver con esta mirada que acompañe la producción, la eliminación de las retenciones, que claramente para nosotros es un impuesto totalmente distorsivo y que esos recursos, si quedaran en Córdoba, se volcarían en mayor inversión, en mayor valor agregado a nuestra materia prima y seguramente en la generación de más puestos de trabajo que hoy con este intento fallido, digo yo, porque fue una medida que duró apenas una semana, indudablemente no benefició a nuestros productores, por el contrario, le generó más incertidumbre, menos posibilidad de planificar, menos previsibilidad, y claramente ha sido una medida desacertada. Esta pregunta quizás sería más para el gobernador, pero te pregunto porque sos parte del mismo equipo. ¿Se sabe qué va a pasar, por ejemplo, con obras clave como la autovía Río Puerto Olver, que la primera etapa ya está prácticamente terminada, pero hay incertidumbre, por ejemplo, de qué va a pasar con la segunda? Es un contexto en el cual básicamente no hay obras viales a nivel nacional, no hay obra pública prácticamente, y bueno, hay mucha incertidumbre también por parte de los vecinos de qué va a ocurrir con eso, y el gobernador también había firmado en su momento un convenio de colaboración donde planteaba que podía llegar a hacerse cargo de esa obra. Bueno, fíjate lo que estás planteando. Obras que corresponden a la nación, de jurisdicción nacional, que en algunos casos empezó la nación y cuando llegó este gobierno directamente abandonó por completo. ¿Quién puede pensar en el mundo que la obra pública no genera desarrollo, no genera progreso, no genera puestos de trabajo? Solamente un gobierno que no entiende y no tenga una mirada federal, donde el interior, si no llegan obras, el mercado no llega. Ustedes imagínense, y el mantenimiento. Pasó con la ruta de la autovía 19, que el gobernador estuvo varios meses pidiendo que le permitieran poder empezar una obra que estaba licitada y adjudicada y que no se la firmaban. Miren hasta qué nivel estamos hablando. Una obra que estaba perdiendo el mantenimiento, que no podíamos ni siquiera teniendo todo para intervenir, mantener, porque ya se estaba deteriorando, y terminar la autovía de Córdoba a San Francisco, la 19, la autopista. En el caso de Río Cuarto tenemos el ejemplo de lo que fue en su momento la autovía Córdoba, pero tenemos, como decías vos, esta a Olver, de Río Cuarto a Olver, que en un primer tramo prácticamente está terminado porque finalmente asumió el gobierno también provincial la decisión de avanzar en el caso de que el gobierno nacional, a ese punto se ha llegado el abandono por parte de este gobierno nacional y estamos ejecutando las obras más importantes, la más importante hoy a nivel nacional en Río Cuarto, que es la circunvalación de 42 kilómetros, como se hizo en Córdoba, que transformó la vida porque genera más seguridad, más tranquilidad y también salva vidas. Las obras conectan, salva vidas, permiten que salga la producción y respecto puntualmente de eso, será materia, como lo está haciendo el gobernador, en cada una de estas obras que el gobierno nacional no ha mantenido, no ha continuado o ha abandonado directamente, cuando está en juego la vida de la gente, la necesidad de salvaguardar a los cordobeses, siempre está presente trabajando por ese objetivo. Por último, ¿qué análisis hacéis, bueno, van dos en una, de lo que han sido estas últimas semanas para el gobierno nacional con, por ejemplo, lo que sucedió con los audios de Panuelo, pero también con lo que pasó hace muy poquito, que tiene que ver con la baja de la candidatura de José Mujer, que de hecho está imputado también por lavado de dinero, bueno, varias cuestiones, y para coronarse si quiere,
el recital del show que dio el presidente en el marco de la presentación de su libro en el Movistar Arena? Varias preguntas. Me hiciste como cuatro de nuevo. ¿Por dónde Primero creo que tiene que ver con esta frustración. Todo lo que está pasando a nivel nacional es la desesperanza y la frustración de muchos que entendieron o creyeron que podía ser el cambio y se han dado cuenta que están peor y que aquellas banderas que levantaban no están siendo las que creían que al menos que se habían presentado. En relación a las acciones del presidente, yo tengo una visión de que el presidente tiene que ser el mejor de todos, el mejor ejemplo. Tiene que predicar con el ejemplo. Tiene que ser el más mesurado, el más racional, el que siempre busque los consensos, el que se ponga de acuerdo aún con aquellos que no piensen igual para construir una sociedad mejor. Yo me veo reflejado en otros. Me veo reflejado en un Alfonsín cuando retornó la democracia, que nos hablaba de defender lo que se había truncado durante tantos años y que había que garantizar con la democracia ese camino del retorno. Me veo identificado con referencias con José Manuel de la Sota, cuando nos hablaba que había que tender puentes y no cavar trincheras, con el gringo Schiaretti, que predispone siempre y predica siempre con la necesidad de buscar acuerdos, diálogos. Yo me referencio en el hacer. La verdad que lo demás lo juzgará la gente, y creo que lo está juzgando, y entiendo que se va a plasmar el próximo 26 de octubre. Mencionaste de la Sota, así que me acordé que me faltó preguntarte por el lugar que tiene Natalia de la Sota en esta elección, jugando con tu propia lista de Además Córdoba, cómo se llevan con eso de haber consolidado un espacio que tiene a otros partidos como el radicalismo, incluso en el gobierno provincial hay sectores del PRO que acompañan, y tantos otros espacios, y sin embargo, bueno, que haya una candidata peronista que está jugando por fuera, ¿cómo analizan eso? Primero que nosotros siempre hemos sido construcciones colectivas, desde José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y hoy Martín Zarzor. No concebimos otra construcción que no sea colectiva. Y lo que ha hecho Natalia, al cual le tengo aprecio, porque también en su momento nos ha acompañado, es una acción absolutamente individual. Yo que soy un poco futbolero, es como que si vos formás parte de un equipo y un día te dicen, bueno, tenés que jugar de defensor y no quiero, y te llevas la pelota y te vas a jugar solo. Para mí, el que tiene acciones individuales denota que no quiere compartir un equipo y que no se siente parte de un equipo. Y el único voto útil para ponerle un freno a este gobierno nacional insensible y cruel es la Provincias Unidas, el que representa hoy una opción nacional real, no una acción individual simplemente por un interés individual. ¿Crees que puede ser funcional en este caso una opción como la de Natalia o esos espacios o incluso Mestre a la libertad de avanza? Podría serlo. Yo creo que si nosotros queremos cambiar la realidad, porque entendemos que este gobierno nacional tiene todas estas dificultades y todos estos problemas que acabamos de enumerar durante esta nota, el camino tiene que ser una construcción real de poder nacional que representen 6 gobernadores, que tengan en el hacer y en una construcción clara y un objetivo colectivo esa decisión de poder gobernar en el 2027. Lo otro son acciones individuales que no llevan ni generan esa expectativa de ninguna manera. Por eso el voto útil tiene que ver por este camino. Aquí pasaba entonces por este ciclo de entrevistados de candidatos y candidatas a diputados nacionales. Aquí por otro punto, muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.